Vamos a hablar de las micosis superficiales y profundas. Las micosis, en general las micosis se dividen en micosis superficiales o cutáneas, micosis subcutáneas que son inicialmente tegumentarias, micosis profundas y micosis oportunistas. Existen una extensa gama de ejemplos de micosis superficiales cutáneas, como dermatofitosis con tricofitum, epidermofitum, microsporum, con tiña versicolor, con malacesia, tiña negra, tiña piedra blanca, piedra negra. Los que vamos a ver en el curso de patología, pues básicamente son dermatofitos, con ejemplos en sus tres grandes grupos, tricofitum, epidermofitum y microsporum. Esporotricosis o de forma tegumentaria, que son inicialmente en los tejidos blandos, pero pueden extenderse a sitios más profundos. Está esporotricosis, micetoma, cromoblastomicosis, rinosporidiosis, lobomicosis, faeomicosis, pero de la que vamos a hablar en clase, pues básicamente son dos, esporotricosis y micetoma. Profundas, coccilloido, histoplasma, blastomicosis, paracoccilloidomicosis, criptococosis. Cabe señalar que si estamos ante la presencia de una micosis profunda, a favor de descartar la posibilidad de un estado de inmunosupresión. Micosis superficiales, iniciamos hablando de los dermatofitos. Es una infección común de la piel que afecta zonas, más bien piel, hongos y uñas, porque son hongos que necesitan la queratina para sobrevivir. Son queratinofílicos, por eso afectan pelo, piel y uñas. Tiene una distribución mundial. Una forma de dividirlos es de acuerdo a su fuente de infección, por lo cual los llamamos de persona a persona antropofílico, animales zoofílicos, suelo geofílica. La forma de contagio más común es persona a persona o antropofílico. Existen 28 especies que tienen géneros o pertenecen a los géneros Microsporum, Trichofitum y Epidermofito. Cuadro clínico depende del tipo de hongo, del sitio de infección, el estado de inmunidad del paciente y si usa o no corticosteroides, porque el uso indiscriminado de corticosteroides altera la lesión y produce lesiones más extensas, por lo cual siempre que alguien se tenga la duda de si lo que está viendo es algún tipo de lesión infecciosa, no iniciar tratamiento con corticosteroides y tomar una biopsia o hacer estudios de cultivos KOH, etcétera, para descartar esta posibilidad, ya que el uso de esteroides agrava la situación de la micosis. Factores que predisponen también: abrasión, vestimenta oclusiva, humedad, pobre circulación y piel macerada. Por clínica, ¿cómo sospechar que estamos ante una dermatofitosis? Porque es una lesión que se caracteriza por esa imagen anular circunferencial con un borde eritematoso que tiene una zona de aclaramiento central, y esto se debe a que la lesión va creciendo hacia la periferia. Entonces el borde activo realmente es el de la periferia, el que se ve de color rojo. En la zona de aclaramiento central prácticamente ya no tiene componente micótico y tiene además las características de que es pruriginosa y tiene escamas. En las uñas hablamos de unas uñas distróficas, que son unas uñas grandes y quebradizas, y el pelo obviamente delgado y quebradizo. Ejemplos: Trichofitum rubrum. ¿Qué importancia tiene? Que es el más común de todas las formas de dermatofitosis. Es un antropofílico, constituye el 40% de las infecciones dermatofílicas en el mundo. Produce tiña pedis onicomicosis en climas templados, tiña cruris y corporis en trópicos, y lesiones que son circunferenciales, que son no inflamadas, que son no abscedadas. Cuando la lesión está a nivel del pie se llama pedis, cuando está en las uñas es onicomicosis, cuando está en región inguinal es cruris y cuando está en el cuerpo es corporis. De manera tal que viendo estas dos imágenes, vemos aquí la tiña cruris a nivel de la región inguinal, la tiña corporis con las lesiones anulares de base de borde eritematoso, la tiña pedis en pie y la onicomicosis con las características de estas uñas son que son gruesas pero son quebradizas. Otros ejemplos: Trichofitum verrucoso y Microsporum canis son dermatofitos zoofílicos que producen lesiones inflamatorias con enrojecimiento y formación de pústulas. La lesión característica es el querión, que es una lesión que vemos con alopecia, que se ve eritematosa y que tiene áreas de supuración y foliculitis. El querión es por Trichofitum verrucosum, lo vemos en la región de la cabeza, tiene pérdida del cabello, se ve de color rojo y produce un material abscedado. Trichofitum choeli produce algo que se llama Fabus,
que son estas lesiones anulares concéntricas con pérdida del cabello, que vemos generalmente en los niños. Concentricum. Concentricum lo vemos en climas templados, crece de forma circunferencial, se ve generalmente en la extremidad inferior y produce lesiones en cuerpo, sobre todo en extremidades inferiores. El diagnóstico, el KOH, el cultivo de escamas, la toma de biopsias, vemos lo que son las estructuras, levaduras, hifas y pseudohifas hacia la región de la queratina. Necesitamos el KOH para ver su presencia y el cultivo para establecer el tipo de dermatofito. Picosis superficiales, candidiasis. Candidiasis es una forma de hongo del género Cándida, son levaduras. Puede ser un habitante normal del tubo digestivo, podemos verlo en vías respiratorias altas, en vías urinarias. Generalmente no produce una invasión. Se dice que las especies de Cándida son el quinto microorganismo más frecuentemente aislado en la sangre y la séptima causa de infecciones hospitalarias. Puede producir una infección sistémica grave, pero lo más común es que se presente como una infección leve. Tiene levaduras, hifas y pseudohifas. El género más común es albicans, factores predisponentes, embarazo, periodo neonatal, disfunción inmunológica, inmunosupresión, antibiótico-terapia, factores locales, aumento de la humedad, aumento de la temperatura. En cavidad oral se llama muguet o algodoncillo, es una infección superficial de las mucosas con esta pseudomembrana blanco-grisácea que puede afectar recién nacidos, pacientes inmunosuprimidos, paciente con uso de antibióticos de amplio espectro por mucho tiempo. Y vuelvo a insistir, si tienen un paciente que tiene esta extensión de una candidiasis, favor de descartar la posibilidad de que estén ante un paciente con inmunosupresión. Candidiasis, también en esófago, puede producir esofagitis, son pacientes que tienen enfermedades hemolínficas malignas, que tienen inmunosupresión, que tienen SIDA. Se caracteriza por una disfagia y un dolor retroesternal. Presenta una mucosa ulcerada con placas blanquecinas, como están viendo aquí a nivel de la endoscopía. Y por histología, pues vemos la presencia de las levaduras y pseudohifas en la biopsia. A nivel de la región vaginal se produce prurito y una secreción espesa blanquecina como la que están viendo ahí. Es común en mujeres embarazadas, en diabéticas, en ingesta de anticonceptivos orales, en cambios del pH, etcétera. Y lo que vemos en el Papa Nicolau pues es la presencia de las levaduras y por eso podemos hacer el diagnóstico de candidiasis. La forma cutánea se ve en cara, también es la causa número 1 de dermatitis del pañal. Es esta lesión petequial pequeña de color rojo con un puntilleo alrededor de la boca y o podemos verlo también decíamos en la región de los glúteos porque es la dermatitis por el pañal, produce comezón, también se ha asociado a balanitis. La forma invasiva pues se va a través de sangre, puede afectar diversos órganos, con abscesos en riñón, en miocardio, en cerebro, producir endoftalmitis, abscesos hepáticos. Y esto es obviamente un daño secundario a un estado de inmunosupresión del paciente. Lo que nosotros vemos es estas lesiones a nivel de, en este caso, riñón, a nivel de corazón, de intestino, y vemos la presencia de las levaduras y pseudohifas. Inicialmente tegumentarias, ejemplo esporotricosis, una infección cutánea que es por Sporotrix shenkai, afecta piel, tejido subcutáneo y linfáticos, es un hongo dimórfico, que es un micelio en tierra, levadura dentro del organismo. Antecedente más importante, contacto con material vegetal en descomposición. Puede tener una forma diseminada con extensa afectación cutánea u osteoarticular y puede también producir esto en pacientes con inmunodeficiencias. Puede ser una inoculación accidental, decíamos material vegetal en descomposición, a partir de espinas, astillas, carrizos o pastos. Tiene una forma linfocutánea y una forma extracutánea. La forma linfocutánea es la que decimos casi del libro, que es una lesión primaria en piel y que se va siguiendo después del sitio de inoculación los trayectos lineales de los ganglios linfáticos, todo el trayecto de forma lineal de los nódulos linfáticos. La forma extracutánea afecta un sistema orgánico, puede ser hueso, puede ser articulación, puede ser inclusive tracto respiratorio inferior, también se ha visto en muñeca, codos, tobillas y rodillo, pero creo que las que todos reconocemos del libro pues es la linfocutánea, que tiene formas obviamente de ulceración. Podemos utilizar tinciones de plata como el Gomor y Grocot para poder observar bien la presencia de
de lesiones micóticas. En este caso es una tinción de paz, y vean cómo está la célula. Está la estructura micótica. La forma clásica, decíamos, es una zona de inoculación y que se va siguiendo el trayecto de forma lineal de los nódulos linfáticos. Esto es una esporotricosis. Micetoma es una infección crónica que es progresiva, que se localiza en la piel y que tiene la característica que se va hacia tejido celular subcutáneo y puede afectar músculo y hueso. Puede ser producido por pseudomicetos y eumicetos. Se adquiere por una implantación traumática percutánea. Generalmente son las extremidades y sobre todo las extremidades inferiores que son las que están más expuestas. Agentes causales actinomicóticos es nocardia, y eumicéticos pues puede ser madurela, que son hongos verdaderos. Lo que tenemos es un aumento de volumen generalmente en la extremidad inferior, con la presencia de fisuras a través de las cuales drenan los gránulos. Dicha lesión, dijimos, puede extenderse de los tejidos blandos, inclusive producir necrosis de músculo y de hueso. Tienen múltiples zonas necróticas con fístulas por las que drenan gránulos, que aquí lo estamos viendo obviamente en el paciente. Aquí lo estamos viendo a nivel de una biopsia del tejido blando. Puede ser dijimos, podría ser inclusive por actinomices, pudiera ser inclusive por neocardia. Micosis profunda, cistoplasma. Histoplasma capsulatum es un hongo cuya fuente de infección, el antecedente o el factor de riesgo, si lo quieren ver así, más común es estar expuesto a aves y a quirópteros. Es de distribución mundial, 500,000 nuevas infecciones cada año, 90-95% son asintomáticas. Puede ser una infección autolimitada con un cuadro pseudogripal, producirá inclusive en ocasiones una enfermedad granulomatosa sistémica, y si una enfermedad granulomatosa, pulmonar, lo más común es un cuadro gripal, pero si lo tenemos de forma sistémica, favor de descartar una inmunosupresión. Es un hongo dimórfico, ampliamente distribuido, crece en el suelo donde hay heces de aves y quirópteros. La forma tisular son levaduras pequeñas de predominio intracelular. La forma micelial es la forma que está a temperatura ambiente, con colonias algodonosas de color blanco. La mayoría, dijimos, son asintomáticas: fiebre, cefalea, tos. Es autolimitada, como una neumonía, un cuadro gripal, de forma diseminada en diferentes órganos. Vuelvo a insistir, estaríamos hablando de un estado de inmunosupresión. Es un hongo o una levadura pequeña que es intracelular obligada, que la vamos a buscar dentro de los macrófagos, que en este caso lo están viendo aquí, el macrófago, y la levadura está en el centro. En este caso es un apéndice. Ojo, tener una levadura dentro del apéndice, tener histoplasmosis en apéndice, nos hablaría de una inmunosupresión. Otra cosa que pudiera ser, si no es una inmunosupresión y uno se enfrenta ante estos cuadros, es a la cantidad de levaduras, o más bien a la cantidad de histoplasma que se expone el paciente. Hace unos años tuvimos el caso en nuestra región, aquí en Monterrey, de una familia que todos tuvieron una neumonía muy intensa por histoplasmosis, y ahí pues el estado inmunológico de todos era normal. El problema fue que los muchachos de esa familia se fueron de expedición, entraron a una cueva y dijeron que la tierra que estaba ahí era muy buena para las macetas de su mamá, y trajeron muchas cantidades de sacos con tierra, y pues toda la familia se enfermó de histoplasmosis, ¿no? Y tuvieron una neumonía. Entonces, vuelvo a insistir, la primera posibilidad siempre entre una histoplasmosis diseminada, como aquí que la están viendo a nivel del apéndice, es una inmunosupresión, y si no es una inmunosupresión, pues también valoran a la cantidad de exposición que tuvo ese paciente. La forma de histoplasmosis se describe que no es lo común, pero puede tener una forma pulmonar crónica, que son pacientes de edad media, que tienen como antecedente alguna enfermedad del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser también posterior a formas agudas severas, que puede tener una caverna, y que de todas las formas, la más común es esta, de las formas pulmonares crónicas, un nódulo solitario.
Entonces vuelvo a insistir, la histoplasmosis de forma crónica no es habitual, pero tiene que tener una presentación común. Si alguien tuviera la suerte de llegar a tener una forma pulmonar crónica, que vuelvo a insistir, no es lo habitual, no es lo común, la presentación más frecuente sería un nódulo, como ven aquí, un nódulo solitario. Vamos a hablar de las oportunistas, Cándida, Cryptococcus, Hygomicetus, Aspergillus y Pneumocystis jirovecii. Cryptococcus es un hongo saprófito que se divide por gemación, que tiene como característica esta cápsula rica en carbohidratos, por lo cual lo podemos ver con la técnica de tinta china. Inhibe la fagocitosis, bloquea el reconocimiento de macrófagos, impide la migración de leucocitos e inhibe o incrementa, mejor dicho, los linfocitos T supresores. Es una micosis, la criptococosis debemos considerar el agente causal Cryptococcus neoformans. La vía de transmisión es por inhalación de las esporas que están en las excretas de aves, este es el de las palomas. En las personas inmunocompetentes, y los neutrófilos y los macrófagos limitan el desarrollo de la enfermedad, por lo común un cuadro pseudogripal. Si lo tenemos de forma diseminada, pues creo que es algo que hemos estado diciendo constantemente en esta clase, descartar una inmunosupresión. El 95% de las infecciones diseminadas pueden afectar cerebro y meninges. En forma pulmonar es un cuadro gripal. Vuelvo a insistir, ante una forma pulmonar diseminada con una neumonía difusa, con zonas de consolidación, descartar una inmunodeficiencia. Formas cutáneas son poco comunes. Utilizamos la técnica de tinta china, como pueden ver aquí, por la cápsula de mucopolisacáridos. Produce meningitis sobre todo de predominio basal. Y aquí estamos viendo la presencia o el depósito de este material mucinoso dentro del cerebro. La forma cutánea va de la mano, sobre todo con los pacientes que están manejando secreciones. En la histología lo que llegamos a ver son estos lagos de moco donde vemos estas estructuras transparentes. He insistido también durante el curso que la mayoría de los hongos no tienen color, y si yo los quiero resaltar, como ven aquí se ven transparentes, hacemos una tinción de paz, que en este caso es una tinción de paz, y si quisiéramos asegurar que lo que estamos viendo es un hongo, tenemos que hacer una tinción de plata como Gomori Grocco. Ziggomicosis es una entidad que tiene un predominio por afectar a pacientes diabéticos que están descompensados, que están en cetoacidosis o que tienen una neutropenia muy importante. Tiene una distribución mundial, es un hongo que tiene un angiotropismo, es decir, tiende a localizarse dentro de los vasos sanguíneos. Ustedes lo van a ver en un corte en histopatología, lo tienen que buscar dentro del vaso. Tienen varios géneros, que es Absidia, Mucorrhizopus, etc. Se ve en pacientes diabéticos mal compensados, inicia en la cavidad nasal y recuerden, lo clásico de esa lesión en cavidad nasal es que es una úlcera negra, no sangrante y que no duele en un paciente diabético mal compensado. Vuelvo a repetir, úlcera negra, no sangrante, indolora en la cavidad nasal. Inmediatamente esto es una urgencia. Los patólogos lo consideramos igual que una transoperatoria. Lo que realiza el otorrino es un raspado de la cavidad nasal, lo extiende en una laminilla, lo fija en alcohol, lo manda a patología. El patólogo inmediatamente tiene que teñirlo. Generalmente utilizamos igual la tinción de Papa Nicolau y buscamos la presencia de mucor. No debemos de esperarnos porque en cuestión de horas se va a extender hacia la cavidad, hacia los senos nasales, y de ahí se va a ir hacia la cavidad, hacia el cerebro, afectando la zona orbital y frontal, y como pueden ver ahí es una lesión altamente necrótica, y esto va de la mano con la predisposición que tiene a quedarse dentro de los vasos, ese angiotropismo. Complicaciones, pues vean la extensión de las resecciones, vean la necrosis que tiene. Tiene una necrosis muy importante en los tejidos blandos. El globo ocular, casi inmediatamente después de que inicia con la cavidad nasal, presenta la pérdida del movimiento. Es un globo ocular congelado fijo, y esto es por la necrosis, que creo que ahí la podemos observar en este macro. Todo esto es necrosis. El tratamiento son las resecciones parciales, y la intención es tratar de limitar la extensión del mucor, pero pues la mayoría tiene muy pobre pronóstico. Aquí estamos viendo las zonas de necrosis a nivel de la región
de la región frontal. Puede producir en pulmón una invasión vascular, puede producir enfermedades rinocerebrales en pacientes inmunosuprimidos, puede producir un infarto, una neumonía hemorrágica, puede ser mortal e igual. Sigomicosis pulmonar con neumonía y necrosis, pues no es lo normal. Lo más probable es que estemos ante una inmunosupresión. Las formas subcutáneas se han descrito en los trópicos. Puede ser una masa indurada que se extiende a los tejidos blandos. En nuestra zona no es la más común. Y lo que vamos a observar son hifas gruesas, como están viendo aquí, que no tienen divisiones o septos, es la hifa completa y se abre en ángulo recto. Entonces, hifas gruesas abiertas en ángulo recto y que lo vemos de predominio en los vasos. Lo insistimos mucho en la forma porque mi diferencial en cavidad nasal es aspergillus. Entonces, cuando recibo el raspado de la cavidad nasal, yo lo que estoy buscando, si esto es sigomicosis, son, vuelvo a insistir, y por característica de morfología, hifas gruesas, sin divisiones o septos y que se abren en ángulo recto. ¿Dónde lo van a buscar? Dentro de los vasos, como están observando aquí. Vuelvo a insistir, son transparentes como la mayoría de los hongos, y si yo los quisiera ver, tendría que ser o marcar más, resaltar sería la palabra correcta. Utilizaría una tinción de Paz, como están viendo aquí, y una tinción para hongos que se llama Gomori Grocco. Pero aquí las vemos de forma transparente, hifas gruesas en ángulo recto, otra vez en tinción de plata. Corroboramos hifas gruesas no septadas que se abren en ángulo recto. Esto forma parte del mucor. Aspergillosis está distribuido en el medio ambiente. Sus esporas están en el suelo, en el polvo y son inhaladas. Existen varias, más o menos 10 especies. Produce el pulmón de cervecero, produce alergias, produce sinusitis, neumonía, fungemia, sobre todo sinusitis en personas sanas. Es una colonización de forma grave, puede producir una colonización de las cavidades y senos paranasales. Es el hongo que coloniza, las cavernas o las cicatrices, las cavernas que deja algún tipo de tuberculosis, puede llegar ahí aspergillus y formar una pelota de hongos que se llama fungus ball, o si lo quieren ver de otra manera, que aquí lo están observando, la causa número 1 de fungus ball, el que lo produce es aspergillus. También produce una reacción inflamatoria variable, puede producir hemoptisis. En pacientes inmunosuprimidos puede tener lesiones pulmonares con diseminación hematógenas, afectar cerebro, válvulas cardíacas. Puede producir también el daño a veces en pacientes quemados. Y otra cosa, a los que usamos lentes de contacto, en las soluciones puede llegar a proliferar aspergillus y producir este tipo de daño que observan aquí. Cuestión importante, y siempre recalco en esta clase, cuando compren una solución para lentes de contacto, compren una solución que vayan a terminar de forma rápida para que después inicien con otra solución. La idea es no mantener un bote abierto por muchísimo tiempo, ¿no? Que sea del tamaño de lo que ustedes consideren que van a terminar de forma rápida para desecharlo y abrir otra y evitar este tipo de contaminaciones por aspergillus y presentar estas queratitis. La morfología, decía yo, insisto, es muy importante reconocerlo porque mi diferencial en cavidad nasal siempre va a ser mucor contra aspergillus. Pero aspergillus es lo contrario a lo que es mucor. ¿Qué quiero decir? Que es una hifa delgada que tiene septos y que se abre, o sea, tiene septos o divisiones y que se abre en ángulo agudo. Entonces, hifa septada, delgada, que se abre en ángulo agudo, esto es aspergillus. Esta es una imagen del fungus ball. Y otra cosa que hace aspergillus, aparte de ser hifa delgada aceptada en ángulo agudo, es que es muy ordenada y pareciera que todas están siguiendo el eje de una hifa mayor. Todas están siguiendo un orden. Mucor es muy desordenado. Pneumocystis jirovecii es un microorganismo vivo. Ahora sabemos que es un hongo verdadero. Se había considerado protozoario, ahora se considera un hongo. Genera neumonía intersticial grave en pacientes con SIDA y es de las primeras enfermedades, sobre todo que afecta pulmón, con las que se diagnostica un paciente con SIDA. Son neumonía difusa, parchada y tiene esta imagen de este pulmón rojo de aspecto que ya les he descrito, carnoso. Vean cómo parece músculo, pues se ve rojo intenso, por eso se le da el nombre de carnoso. Tiene
una inflamación de predominio intersticial. Sin embargo, a nivel alveolar no hay una inflamación como tal, hay un depósito de un material que es como un exudado espumoso y que ahí dentro vamos a buscar la presencia de neumocistis. En general, vuelvo a insistir, tener una micosis diseminada siempre, siempre, siempre indicará que tendremos que hacer el diagnóstico diferencial de un estado de inmunosupresión.